Un día te das cuenta que corres sin gasolina y estás a punto de colapsar. Entre las miles de ideas, el síndrome del impostor, la soledad y la falta de claridad, La mente y el corazón de una emprendedora explotan. Bienvenida a Recarga Emprendedora. un podcast en el que descubrirás que en tu paz encontrarás la expansión de tu negocio. Somos Erika Cuevas y Joslis Vivas y cada semana abriremos este espacio para recargar tu mente, tu corazón y tu alma. Mostrándote cómo a través del autoconocimiento, tú y tu negocio vibrarán en expansión. Regálate este momento para pausar y recargar. Hola, bienvenidos a Recarga Emprendedora, un podcast hecho para emprendedoras online que como nosotras están buscando recargarse de cosas, de energías, de conocimientos y de todo lo que hace que vibremos en una mayor altitud. Aquí está Joslis conmigo, que bueno, juntas creamos este gran proyecto y les damos la bienvenida. Joslis, ¿cómo estás? Bien, muy bien, emocionada ya con este proyecto que le estamos dando la apertura y me siento súper emocionada de estar acá. Y bueno, sé que viene un camino de mucha recarga, ya vamos a hablar de por qué este concepto de recarga, pero es tan necesario en nosotras para que realmente podamos expandirnos y expandir nuestros negocios. Entonces estoy muy emocionada. Y estoy segurísima que nos vamos a recargar de inspiración, de energía, de conocimiento, de herramientas, que es la idea. Así que bienvenida oficial. Listísimas entonces para este primer episodio. Y bueno, primero hay que platicarles qué onda con recarga, por qué recargar, que de dónde viene el nombre, qué es para nosotros recargar, querida Joslis. Bien, bueno, para mí personalmente recargar es ir a mí. Ese es el primer paso, ir a mí. Como emprendedoras este estilo de vida, para mí es un estilo de vida realmente emprender. Y es como un estilo como muy hacia afuera, ¿no? Hacia los clientes. Y si, bueno, si eres madre también, que me he topado con emprendedoras madres, como que siempre es para afuera. Y recarga emprendedora, yo creo que también las mujeres de naturaleza damos mucho, damos y damos y damos. Y esa manera de recargar, para mí es recordarme epa, ¿qué estoy haciendo para mí? Para un momento. Eh, Sube tu vibración, porque a veces el cansancio, a mí me pasa que, por ejemplo, estoy cansada y como que todo me irrita, ¿no? Como que todo me molesta, como que cualquier cosita, ¡ah! Entonces ya va, necesito descansar. Es como subir esa vibración. Y aquí quería hablar un poquito de un concepto que a mí me voló el cerebro, que es la escala de vibración de las emociones. Esta la planteó un doctor, se llama David Hawkins, y él hablaba de una escala de vibraciones. Y cuando yo empecé a tomar conciencia, todo me cambió. O sea, fue como, boom, ya va, estoy vibrando bajito, estoy vibrando alto, y el recargar para mí es como saber dónde estoy, es tomar conciencia de dónde estoy, cómo me siento, y de ahí tomar la acción. Y la acción no es, bueno, entonces si estoy triste, entonces me río. No, porque si en ese momento yo lo que estoy es triste y lo que quiero es irme a mi cama y con una mantita, con un tecito, con una serie, y eso a mí me recarga, pues lo necesito y lo voy a hacer. Entonces, es tomar conciencia y tomar acción, porque tampoco la idea es quedarnos ahí en esa emoción, y expandir y subir esa vibración o vivir como lo sientas en ese momento. ¿Para qué? Para que te sientas mucho mejor y estés más alineada contigo. Pero como siempre lo digo, todas somos diferentes. Lo que te recarga a ti no me recarga a mí, y ahí empieza como el tema del autoconocimiento. ¿Y a ti qué es recargar él? Totalmente. Pues mira, creo que también me encantaría platicarles qué onda, por qué empezó este podcast, ¿no? Y lo platicamos porque ha ligado a qué es recargar para cada una. Jos, Liz y yo nos conocimos en un proyecto anterior y la verdad es que me acuerdo mucho estas pláticas posteriores a nuestras reuniones, donde empezábamos de repente a expandirnos y a hablar de todo. Y entonces, sí, Jos, es que yo siento esto, pero me pasa esto, pero es que viví esto. Entonces nos empezamos a conectar realmente en estas conversaciones de platicar. Y me acuerdo mucho que Jos me decía, oye, es que yo salgo recargada de nuestras pláticas, es que después de escucharnos es como este alimento al corazón,
donde al final nosotras nos estamos nutriendo. Y por eso dijimos, tenemos que hacer un podcast. O sea, creo que esa es como la explicación más fácil del podcast, ¿no? Porque nos dimos cuenta que cuando platicamos y cuando escuchamos a la otra, nos recargábamos. O sea, era mágico y entonces ya teníamos más ganas de hacer nuestros proyectos, porque pues, cada quien al final tenía proyectos individuales, nos sentíamos motivadas, nos sentíamos como con muchísimo power. Y por ejemplo, para mí mucho esa es la recarga. Yo algo que he entendido de mí es que a mí me recarga la gente, o sea, me recarga estar con gente, me recarga estar con ideas de personas, me recarga platicar. O sea, si a mí me quieres dar power, júntame en una sala con muchas mujeres, cosa que no le pasa a otras personas, pero a mí sí, cárgame con muchas personas y déjame escucharlas, déjame platicar, déjame decir cosas y entonces yo acabo súper recargada, al contrario de acabar cansada, acabo con muchísimo power. Entonces, un poco por eso viene recarga, por eso hicimos ese podcast. Y dos, para mí recargarme tiene que ver no nada más con el movimiento, como dice Jos, o sea, sí puedo recargarme en una sala de juntas con muchísima gente, con muchos proyectos, con muchas actividades, pero también me puedo recargar solita en la naturaleza corriendo. Por ejemplo, a mí me recarga mucho correr y ver árboles, así, literal, árboles, árboles, árboles y el sol, ¿no? También me recarga mucho, pero desde maneras diferentes, ¿no? Desde tiempos diferentes, desde sensaciones y vibraciones, lo que decía Jos, desde vibraciones diferentes. Tal vez cuando me siento triste, no me voy a ir a meter a una sala con 20 mujeres, pero sí me voy a ir a ver el sol y los árboles y irme a un parque. Entonces, para mí el recargar es uno, hacerte consciente en ese momento de una emoción, sea la que tengas, pero hazte consciente, porque eso es una de las primeras cosas, que no nos conocemos. Entonces, si no sabemos qué nos está pasando en ese momento, ¿cómo podríamos recargar nuestra energía? Es como cuando vas a la gasolinera y te dicen de qué gasolina usa su coche, la azul o la verde, ¿no? Y no sabes cuál. Creo que es lo mismo lo que nos pasa a nosotras. Todas nos recargamos, todas necesitamos energía, pero ¿qué pasa cuando no sabes qué es lo que te está recargando? Pues nos perdemos por completo y entonces acabamos metiéndonos otra gasolina que no la necesitábamos en ese momento, pero creo que todo se basa en que no entendimos qué era lo que estábamos viviendo, qué era lo que estábamos pasando, qué era lo que estábamos sintiendo. Si estás triste, seguramente vas a descubrir que tú necesitas ciertas cosas. Si estás eufórica, vas a descubrir que puedes recargar con otras cosas, pero déjate sentir, ¿no? Esa es como mi una gran lección de si quiero recargarme, primero tengo que entender, a ver, Eri, ¿qué estás sintiendo en este momento? ¿Cuál es la emoción que tienes? Para pues de ahí poderla mover. Entonces, pues para mí eso es recarga, Jos, un Bien. poquito platicando de qué onda con esto. Y creo que algo que hemos compartido las dos es esta recarga, pero en el emprendimiento. Y para que nos conozcan más en este primer episodio de apertura, creo que se vale que les platiquemos qué onda, de dónde vienen nuestros negocios, qué hemos hecho, cómo nos ha recargado emprender, porque las dos hemos compartido eso de forma personal. Y a ver, un poquito platicanos, ¿tú cómo empezaste, Jos, y de dónde viene esta recarga y este power que tienes de emprendedora? Bien, bueno, para yo ser consciente de que me recargó emprender, me vino porque yo venía descargada, totalmente. O sea, yo soy venezolana, sí, bueno, si me estás escuchando por primera vez, yo soy venezolana, migré a Chile y estuve un año allá. Claro, fue un cambio brutal de todo, o sea, cambio de calles, de comida, de gente, hasta de palabras, o sea, fue un cambio, o sea, salí completamente de mi zona de confort y ahí detecté que no me conocía nada. O sea, era como, ¿quién soy? ¿Qué soy? Entré en un vacío existencial muy brutal, muy brutal. Pero claro, era como, empiezo de cero, no puedo parar, tengo que conseguir trabajo, tengo que hacer y empecé con esa rutina del hacer. Y pasó muy, muy loco porque yo me gradué de la universidad de diseño gráfico, o sea, lo que había estudiado, yo busqué trabajo de lo que había estudiado. Pero cuando empecé a trabajar, me di cuenta que cada día me descargaba un poco más. Que el trabajo que estaba haciendo realmente me descargaba y no me gusta, o sea, no me gustaba, no le veía un propósito. Al día de hoy diseño para mí, para mi negocio, para mi marca, para clientes, pero desde otra perspectiva. Pero como yo lo estaba afrontando, me descargaba muchísimo. Entonces,
yo necesitaba, y yo sentía en mi alma que quería algo más, que era como, un día me levanté, me acuerdo, tenía 25 años, ahorita tengo 29, a la hora que estás escuchando este podcast, y me levanté un día y dije, es que esto no puede ser toda la vida. O sea, y si es así, pues no quiero, o sea, no quiero seguir. Y fue como, ese día andaba como yo como en automático y dije, no, no puedo, era como del trabajo a la casa al trabajo. De paso, Leo, que es mi pareja, no nos veíamos casi porque él trabajaba 16 horas, yo trabajaba 12, o sea, era una locura. Yo me sentía nivel en mi campo de alma, en mi campo de mente, en mi campo social, todo estaba muy bajito y empezaba a vibrar en esa sintonía, ¿no? Y estaba muy mal. Entonces se nos presentó otra oportunidad. Migro de nuevo a España. Ahí paso el charco, como quien dice. Y yo dije, no puedo caer en esto de nuevo. Yo tengo que hacer otra cosa. Y conocí lo que son los negocios online. Por eso, y también traerlo acá es importante porque a veces cuando estamos trabajando online, estamos trabajando desde casa, pues nos sentimos un poco solas. Entonces, para mí encontrar tribus que estuvieran en mi misma sintonía fue brutal, ¿no? Y por lo menos a Erika tenemos ya 2 años conociéndonos más o menos y es como, no conocemos de manera física, pero es como que es amigas de toda la vida, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido importante, el entender que no había fronteras en el entorno laboral y que podía trabajar en digital y que podía trabajar no solo eso, sino con proyectos que me gustaran, porque emprender significa eso, que a veces no somos conscientes. Tú tomas las decisiones en la parte laboral y también, que es una parte como muy importante en nuestra vida, con qué personas quieres trabajar, con qué proyectos quieres trabajar, qué personas quieres en tu equipo cuando empiezas a expandir tu negocio, o sea, pero es una gran responsabilidad el hacerte autónoma de lo que quieres es brutal. Entonces de repente nos empezamos a llenar de clientes tóxicos y no sabemos por qué. Y me descarga y me siento mal, pero es que tú tienes el poder de tomar esas decisiones. Entonces para mí emprender online fue como ese boom de ¿y ahora qué quiero? ¿No? Porque yo no tenía un jefe, no tenía alguien que me dijera ahí qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, o sea, era yo tomando mis decisiones, mis cosas, y ha sido un camino brutal, o sea, venía descargada respondiendo a la pregunta y haciendo este hilo en la parte de propósito, senté que no tenía un propósito, venía descargada en la parte de conocimiento, porque como que sabía lo que diseño, ¿no? Lo que sabía, pero al emprender ha sido como un abanico de tantas cosas, de finanzas, de marketing, de cierre de ventas, ahora soy closer, ahora soy estratega, ahora, o sea, un montón de cosas, doy mi servicio, o sea, ha sido de conocimiento brutal y también venía descargada de la parte social, porque como te digo, iba del trabajo a la casa, del trabajo, o sea, no tenía como esta apertura para conectarme con más personas. Entonces, ese ha sido un poquito mi camino entre carga y descarga. No voy a decir, y tampoco es nuestra intención en este podcast, decir como que sí, mantente 100% recargada, positiva. No, hay momentos complicados, momentos difíciles, pero como siempre decimos, tomar conciencia es lo principal para poder expandirnos. Este ha sido un poquito mi camino. Ahora, el día de hoy, puedo decir que el nivel de autoconocimiento ha subido un montón y eso a mí cada día soy consciente de qué me recarga, o sea, qué tipo de personas quiero, en los clientes que quiero, cómo los quiero, cómo quiero dar mi servicio, cómo me recarga dar mi servicio, porque eso también ha sido autoconocimiento total. El saber que a lo mejor yo soy un poquito más introvertida y yo sé que a lo mejor si estoy en un grupo de muchas personas, sé que tengo que recargarme luego porque me descargo. Entonces, conocerte es lo principal. Ese ha sido un poco mi camino. Ya iremos comentando con más anécdotas y más cosas, pero quiero que sepas que este ha sido un poquito estas fluctuaciones de descarga y recarga. Y para mí hoy emprender ha sido mi carga como general en todos los niveles, en todos los ámbitos en lo que vivo y puedo tomar la decisión de qué me recarga. Ay, no, y aparte Jos tiene un negocio precioso, ella asistente virtual y dirige a muchos asistentes virtuales. La verdad es que es un regalo porque creo que tú basas mucho todo desde el servicio.
y tú misma recargas a tus clientas, y yo lo digo a título personal, que me tocó vivirlo con Jos. O sea, Jos te acaba recargando a ti como emprendedora, ¿no? Desde clienta, con su voz, con su sonrisa, con su energía, con los proyectos, con el orden. Y está cañón como al final también nosotros nos volvemos recargadores de alguien más, ¿no? Y de repente escuchando la definición de la RAI, porque me encanta ver las definiciones en la RAI, me metía y veía que recarga, ¿no? Decía recarga, o sea, también recargarte en alguien, decía apoyar a alguien. Y me parece una definición preciosa porque creo que también tenemos que aprender que nosotros nos recargamos de más personas y nosotros mismos recargamos o descargamos a otras personas, que eso también es bien, bien importante. O sea, cuando estés en un nivel bajo, no es que te aísles, pero simplemente tampoco contamines al de al lado, ¿no? O sea, tampoco esta mala vibra se la dejes ir a alguien más porque también puede ser que pues no es necesario que le hagas pasar como un rato feíto. Creo que también eso es válido y desde el otro lado positivo, yo puedo decir que Jos es un ejemplo de cómo te puede recargar la gente muy, muy, muy cañón desde su lado y desde su propio trabajo, ¿no? Entonces sí es maravilloso, Jos, y a mí tú sabes que conocerte fue un regalo. Yo sé que llegaste a mi vida en el momento preciso para justo recargarme en lo que yo tendría que estar recargada en ese momento. Entonces, creo que también esa parte es bonita de la recarga. Y bueno, yo les platico de mi lado, ¿qué onda con la recarga? ¿Cómo me recargó el emprender? Yo no sé si venía descargada, porque venía con muchísimas actividades, pero sí venía desconectada. O sea, yo hace 5 años yo vengo del mundo laboral, del corporativo, de las grandes empresas. Yo trabajaba en Backup muchísimos años y fue el sueño de mi vida muchísimos años. O sea, yo era la clásica que decía, claro, yo iba a trabajar en el gran corporativo, en el piso 89 del rascacielos, eh, y ahí voy a tener todo lo que yo voy a querer. Y bueno, tuve muchas cosas que quise, lo hice, pero llegó un momento en el que de verdad yo decía, esto es lo que quiero. O sea, este era mi sueño máximo. O sea, de verdad, esto era lo más grande que yo podía lograr en la vida. O sea, esta era mi ambición a la que llegaba. Y me acuerdo que yo vivía aquí en Ciudad de México, en Reforma, y yo caminaba siempre a mi casa. Y yo veía, pues sí, los rascacielos o los edificios, y como que empezaba a ver como un huequito, y un huequito, y un huequito, ¿no? Pero ahí lo dejaba ese huequito, y bueno, pues seguía, hacía, me movía. Y luego vino que tuve a mi primer bebé, a Santiago, y me empezó a cambiar toda la vida, literal, ¿no? O sea, yo tengo a Santi y por primera vez en mi vida, después de muchos años, me voy de maternidad, que eran pues vacaciones prácticamente pagadas, porque no tomaba vacaciones. Y, oh sorpresa, empiezo a ver de repente que en los restaurantes había gente a las 12 del día tomando un café y trabajando. Y yo, eso existe de verdad. O sea, hay un mundo así, porque mi mente estaba tan chiquita, de verdad, tan chiquita, que creía que toda la gente trabajaba. O sea, yo no podía entender que había gente haciendo el súper a la 1 de la mañana. Digo, a la 1 de la tarde. Uy, tampoco a la 1 de la mañana. Bueno, yo hacía el súper a la 1 de la mañana cuando era Godín y era workaholic. Era más fácil pensar que la gente hacía el súper a la 1 de la mañana que a la 1 de la tarde. O sea, yo pensaba que no existía gente, se los prometo. Entonces fue para mí como este shock de, wow, ¿en serio? Se mueve aquí el universo. O sea, de verdad hay gente que puede trabajar tomándose un cafecito. O sea, hay mujeres que están aquí platicando entre ellas como amigas un lunes en la mañana. O sea, ¿qué hacen esas personas? ¿Por qué no están trabajando? O sea, yo me acuerdo que era como mi shock más grande. Y pues obviamente pues yo venía de una cultura donde el trabajar descansando no existía. No, yo recuerdo jefas increíbles, pero la verdad es que jefas que me dejaban como lecciones y una de esas era, me acuerdo que tenía una jefa que me decía que que esto era como subir la montaña. Tenías que aprender a descansar caminando. Y esa frase no saben cómo la tuve muchísimos años. Yo tenía que aprender a descansar caminando. Eso significaba que no podía parar, nunca podía parar, nunca podía parar. Y tenías que descansar, pero tenías que seguirle, seguirle, seguirle. Y entonces
mi mente, pues, yo tenía en ese entonces, empecé como 24 años, así se empezó a programar, ¿no? Y ahora que ya entiendo las creencias limitantes y un montón de cosas, que me empecé a conocer a mí misma, entiendo que de ahí venía, o sea, de ahí venía ese ritmo y ese workaholic, que yo era una workaholic literal, que me la podía pasar a las 12 de la noche y yo estaba feliz en la oficina trabajando. Pero después ya analizando, me acuerdo mucho de esa frase, ¿no? Entonces yo no podía parar, no estaba permitido parar. Y otra cosa que me acuerdo que me decían mucho era que las empresas o el trabajo era como andar en coche, ¿no? Y se iba a descomponer ese coche. Y de repente puede ser que se les componía la llanta, que se les descomponía el freno, lo que fuera. Pero tú no podías parar el coche para arreglarlo. Tú tenías que arreglarlo caminando. Eso también como lo recuerdo. No podía parar el coche, tenía que andar Wow. caminando. Y así me la pasé, pues, 13 años de mi vida en el caminar, 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 no parar, arreglar, caminar, no parar, arreglar. Entonces, ustedes díganme cuándo yo me iba a parar a decir, ¿qué está sintiendo Erika en este momento? No pasaba. Nunca. No pasaba. Entonces, digo, no le echo la culpa a las empresas, pero está tan cañón que no pasa, no se dan este tiempo, aunque te meten en 20,000 cursos, aunque sí que el desarrollo profesional y todo lo que tú quieras, cuando es este momento en el que dices: "¿Cómo me siento yo?", ¿no? ¿Qué es esta emoción que estoy sintiendo? Entonces, me di cuenta que yo venía de ahí, ¿no? Yo por eso digo que es una desconexión, no era tan estaba descargada, porque yo estaba cargada de un montón de cosas, pero cargada de un montón de cosas y de trabajo que de repente no creo que llenaran mi corazón. Entonces, cuando tengo a mi bebé, veo otra realidad, veo que hay mujeres que trabajan de una forma muy diferente, ahí hagan de cuenta que se me paró el gusanito de, ¿qué están haciendo? Y entonces entendí que estaban emprendiendo y yo, ¿cómo que emprendiendo? Empezó una revolución interna, todavía me tardé un año en tomar la decisión de salirme de trabajar, pero la tomé. Y yo, a diferencia de José, yo no tenía la menor idea de qué iba a hacer. O sea, yo dije, me voy a salir a trabajar y voy a emprender. No sé qué voy a hacer, no sé qué quiero hacer, no tengo la menor idea, pero yo voy a tener esa vida y me visualicé, literal, recuerdo, tomándome un café a las 12 de la mañana y trabajando. Y ahora sé que eso es lo que a mí me recarga todos los días cuando me puedo salir a trabajar en cualquier cafetería de México, que me puedo salir a trabajar desde el parque, me puedo salir a trabajar. A mí eso me mueve porque ese fue mi gran sueño cuando yo me visualicé emprendiendo. Y pues obviamente el camino no es color de rosa, y ya se los iremos contando episodio por episodio, pero sí, a mí me recargo emprender desde que me ayudó a decir quién era Erika y a preguntarle a Erika qué quería en su vida y abrazar a Erika y a entender que no todo es andando. Me ayudó a decir, ¿se puede parar el coche? Para el coche cuando se te dé la gana pararlo, porque ahora sí es tu vida, no es la vida de una empresa, es tu propia vida. Entonces, hoy yo decido cuándo quiero agarrar mi coche, cuándo lo quiero encender, le quiero meter turbo, cuando quiero parar porque estoy cansada, por lo que tú quieras, cuando quiero parar, tal vez porque estoy viendo el amanecer más increíble del universo y quiero parar en mi coche a ver ese amanecer, hoy yo decido. Entonces, a mí emprender me recargó porque me dio libertad. Ese sería como mi resumen de qué me hizo recargar tanto el emprendimiento. Y a todas las que siempre me preguntan: "Eri, ¿en serio se puede, Eri? Sí, es que tengo miedo". Es que todo se puede en esta vida, nada más que, pues, es un camino que vas a tener que recorrer y que no va a ser siempre color de rosa, pero a mí la verdad es que eso me recarga, y cada que tengo como esta espinita de decir: voy a tirar la toalla y no voy a poder seguir", me acuerdo de estos momentos y digo: "Claro que se puede". Y esa libertad es la que hoy no cambio y no es negociable ya en mi vida. Fíjate que yo siempre digo, o sea, siempre a mí me han preguntado muchas veces ¿qué harías de nuevo si emprendes? ¿No? Como, ¿qué? Y a mí siempre se me viene, la gente se espera como una hiperestrategia. O sea, como, no, yo Sí. haría, yo hacía. Y yo siempre respondo lo mismo, y es, haz un dibujo de por qué estás emprendiendo. Sí. Y ese puede ser como lo primero, o sea, si te vas a llevar algo de este podcast, de mi parte, eso, haz un dibujo hoy de lo que te motivó a emprender. Porque hay como un anhelo, ¿no? Como hay algo que tú dices, wow, lo anhelo, viene como de muy dentro,
Anhelo libertad, anhelo tiempo con mi familia, anhelo, qué sé yo, lo que a ti, lo que tú quieras. Y es un dibujo, puede ser la palabra, puede ser un dibujo, y que eso lo recuerdes, porque a veces en el día a día se te va olvidando. Y ese coche sigue andando, porque claro, también es esa responsabilidad de hay que hacer, ¿no? Pero que te recuerde esa parte, a mí me parece brutal porque se te olvida. O sea, se te olvida. Y empiezas a ser tu peor jefa. Y empiezas a hacer lo que, o sea, por ejemplo, mira, yo, aquí hay algo muy loco, que lo que hablabas de lo que dicen los jefes y lo que hacen los jefes, y me recordó muchísimo. Porque cuando yo emprendí, fui mi peor jefa. Yo me acuerdo que en Chile, yo trabajaba 12 horas, pero yo sé que yo salía a las 8 de la noche, 9 de la noche, y yo fijo, así tú eras destruida, yo me iba a clases de salsa. Clases de salsa casino, porque amo bailar. Y era mi único momento en la semana, esas 2 clases a la semana, que yo me recargaba. Y cuando emprendo, trabajaba más horas, o sea, ese fue mi primer año y medio más o menos de emprendimiento, trabajaba más horas, no hacía clases de nada, no tenía un punto de, bueno, voy, salgo y hago algo, porque era como desde el sacrificio, ¿no? Y creo que lo tenemos como muy dentro el trabajar, o sea, mientras más horas le meta a esto, más va a generar y es todo lo contrario. Y Falso. es muy falso, es loquísimo. Y hace poco escuché una frase que me encantó y es, el límite de tu proyecto, el límite de tu negocio, eres tú mismo. Y cuando tú te vas conociendo más y cuando vas viendo realmente cuáles son tus barreras, que son mentales, personales, etcétera, tu negocio se va expandiendo. Pero si no te das ese tiempo de conocer y ser consciente de esas barreras, es que no hay manera. Entonces, gracias, Eli, me encantó escuchar esta historia y tu camino. No sé si quieres añadir algo más o vamos ya a esas acciones puntuales porque bueno, queremos las dos que te lleves unas acciones concretas, ideas, inspiración, porque la idea también es que acciones, ¿no? Así que cuéntame. Pues sí, yo creo que nada más esta parte de que toda emprendedora también tenemos nuestras transformaciones, ¿no? Y en el autoconocimiento, que eso lo vamos a decir hasta el cansancio, porque de verdad que si a José a mí me preguntas, ¿cuál es la fórmula ideal para seguir en el camino emprendiendo? Es el autoconocimiento. Y no solamente en el emprendimiento, en la vida. O sea, En y eso todas puedo las áreas. decirles que en mi caso lo aprendí hace menos de un año. O sea, yo no lo tenía tan claro, hasta apenas, unos meses que empezaron a vivir, bueno, yo empecé a vivir procesos diferentes, pero sí hay que conocerse. O sea, el emprendimiento no va solamente de marketing, de números, de resultados. Todo el mundo, o sea, está lleno el mercado, por Dios, de eso. Yo tengo la oportunidad de haber mentorizado a muchas mujeres en estos 2 años, muchas emprendedoras, y les puedo decir que de experiencia, lo que menos impacta al principio es los números, el marketing, las finanzas. Por supuesto que los tienes que saber, por supuesto que tienes que saber de redes sociales, pero emprendedora que no se conoce a sí misma, ¿cómo está construyendo, por ejemplo, una marca? ¿No? Emprendedora que no se conoce a sí misma, ¿cómo puede saber, cuánto va a ser su meta de facturación y qué quiere ganar? Emprendedora que tiene creencias limitantes, ¿cómo va a desatorar, el tema del merecimiento? Entonces, el emprendimiento va mucho más de trabajar en ti, y eso tal vez va a sonar muy raro, pero es más trabajar en ti que a veces en el negocio. Porque si tú estás fuerte, te juro que van a salir los proyectos, te juro que van a salir las ideas, te juro que va a empezar a moverse el mundo. Pero si tú no estás fuerte, puede ser que tengas la mejor idea de negocio, puede ser que tengas todo lo que tú quieras alrededor, el negocio para mí va a tronar. ¿Por qué tronan las emprendedoras después de 2 años de emprendimiento? Creo que es por eso, porque se quiebran, porque no se conocen, porque empezaron en piloto automático, porque empezaron como con estas filosofías como la que yo traía del corporativo de todo es caminando y bajo la marcha y entonces tienes que seguir. O sea, yo conozco
coaches, ¿qué es lo que te dicen? Y te traen así, ¿no? Y a ver, ¿y cuál es el número? ¿Y qué vas a querer facturar? Y es que no, estás, no te estás viendo productiva. Y es que tienes un desorden en la cabeza. Y es que, a ver, primero dime cuál es el plan y cuál es tu no sé qué. Y te empiezas a llenar como de tanta información que tú solita dices, no, 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 es que no puedo. O sea, ¿cómo voy a armar un negocio? ¿No? Pero es que tú tienes que ser una empresaria. Y entonces, ¿qué hacen las empresarias? Ruido mental tan cañón que, por ejemplo, eso es otra cosa que tienen que filtrar muy bien. Y todas la tenemos que filtrar porque a todas nos pasa y a todos nos pega, ¿no? Y siempre tienes como este ruido alrededor de, estás viendo lo que está haciendo la competencia, estás viendo, te está diciendo, tal vez agarraste un mal coach que te está coachando de la manera incorrecta y que te está nada más ahí haciendo como cuchillito para que te sientas pésimo, que no te está guiando. Tal vez traes a los amigos a tu alrededor que te dicen que estás loca por estar haciendo este tipo de emprendimientos. Entonces también te estás descargando de energía muy negativa. Entonces, pues yo ahí les diría que este camino y esta transformación va de eso, va de, no, al principio no vas a tener la idea perfecta, no vas a tener el mejor negocio, no vas a tener a los clientes ideales. Eso es falso, por más estructura que tú quieras, por más estrategia, no va a pasar al principio. Y permítete no tenerlos y permítete aceptar que no va a pasar. Lo que va a pasar es que en el camino tú vas a ir creciendo, en el camino tú vas a ir conociendo realmente lo que tú quieres. Tal vez hoy empezaste con un proyecto o con un programa o con un producto que en el camino se va a ir transformando y vas a acabar con otro producto totalmente diferente. Tal vez hoy dices que quieres un cliente ideal que sea ABC y vas a terminar con otro cliente totalmente diferente. Eso es maravilloso, emprendedor. O sea, todas les puedo decir, es maravilloso, permítanse hacerlo. Eso es lo que realmente te va a hacer sostenible en el tiempo. La flexibilidad que tú vas a tener de transformarte. Pero ¿cómo te vas a transformar todo el tiempo? Pues recargándote, ¿no? Porque ¿qué va a pasar cuando estés en este proceso de cambio, de estar sabiendo que vas a estar lidiando con cosas que se te van a mover un montón de veces? Tienes que por eso regresar a ti, conocerte y recargar a esa emprendedora increíble y maravillosa que ya existe en ti y que está en un proceso y que tienes que ser súper amorosa contigo y compasiva y decir, wow, esto es mi pequeño bebé, esto es mi negocio, no va a ser igual toda la vida, va a transformarse un montón de veces. Yo voy a agarrar cosas para recargarme y para seguir en este caminito, pero tienes que estar como muy flexible a qué va a pasar y abrazarte y quererte y mimarte y llenarte de gente hermosa que te pueda recordar esto todos los días. Entonces yo me quedaría con eso ya nada más para cierrar en el tema de qué onda con el recargarte y emprender, querida Josi. No sé si queremos ya cerrar este podcast porque pues obviamente ya nos encanta la platicada a ti y a mí, pero si queremos darles cosas puntuales, ¿cómo aterrizaríamos el tema de recargar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotras y cosas que les puedan servir a todas las personas que nos están escuchando? Bien, mira, ha sido, cuando yo emprendí, sentí que volví a nacer, realmente. Para mí, o sea, yo nací en el 2020, que realmente fue como cuando arrancó el negocio, porque eran tantas decisiones que tenía que tomar y para mí algo que me regía mucho era la duda. Yo dudaba mucho, mucho de mí, de, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? Claro, es que no tenía la autonomía en mi vida. Siempre fui la niña de que sí, que por ahí, bueno, por ahí, porque los adultos lo saben, ¿no? Porque siempre fui como esa niña buena que le llaman. Y para mí el tema de tomar acciones para recargar fue el conocerme. Entonces, para mí, conocerme empezó diciendo: "Yo necesito días sagrados". Esa es la primera acción que yo tomé en mi negocio. Y importante, porque a veces cuando emprendes vuelves con esos, paradigmas de, por lo menos yo me colocaba mis horarios de trabajo igual que de oficina. Cuando emprendí, no, que si de 8 a 6, almuerzo de 1 hora. ¿Sabes? Era como, yo yo decía: "¿Qué es esto?". O sea, ya a los 4 meses, 5 meses, yo decía: "Y vuelvo a caer en este horario que no es mío". O
sea, yo no soy mañanera, de verdad. Y para mí emprender fue decidir esas rutinas. Y claro, al día de hoy lo mantengo porque el mundo, estamos en un sistema global, ¿no? Estamos en un sistema que por más que lo veas, bueno, las tiendas abren a una hora, las oficinas abren a una hora, ¿no? Y el fin de semana para mí es sagrado. Son los días que yo coloco como sagrados, porque sé que en el sistema es como unos días de cierre, ¿no? Los viernes igual. Eso me lo traje al emprendimiento. Para mí los fines de semana son sagrados. Yo no respondo, o sea, los clientes saben que ya a partir del viernes en la tarde, pues ya Holly no existe. Y eso a mí me recarga. O sea, los fines de semana son realmente para mí. ¿Qué hago en los fines de semana? Escapadas, me gusta ir a la naturaleza. También algo que no te voy a decir que lo hagas, pero a mí me sirvió mucho. Yo adopté un perrito hace año y medio y fue como fíjate que tú me comentabas no, o sea, no lo voy a comparar para nada, pero el que, sabes, ese que te permite parar y te permite, es una persona nueva a tu vida, algo nuevo a tu vida, que te dice, epa, y te hace replantearte un hijo, una mascota, lo que sea, Sí, que llegue. claro. Sí, sí, y para mí, Haku, que es mi perrito, me permite, o sea, porque había que sacarlo, porque había que pasearlo, y era como el permitirme pararme del asiento de la computadora y decir, hay que pasear a Haku, aunque sea una hora y media. Y a veces al principio me sentía muy culpable con mi negocio, porque, ay, que tengo que estar publicando, que tengo que, pero decía, no, Haku merece correr, merece también. Imagínate, pesaba más en el perro que en mí. Entonces, Mm. eso es importante, esos espacios. Entonces, días sagrados, no te digo que sea sábado y domingo, para mí me funciona porque como mi modelo de negocio es una agencia, entonces se respeta como mucho más de lunes a viernes, ¿no? Días sagrados es lo que yo tengo. Otra cosa es el cuerpo. Como estamos todo el día sentadas por estos negocios online, mucho tiempo en el ordenador, sesiones muy largas, qué sé yo, una hora y media de mentoría, 2 horas dando una sesión, tu cuerpo lo resiente. Y yo empecé yoga, son mis momentos de recarga también para mi cuerpo, para moverlo. Y también en estas clases de yoga, ¿por qué yogas y no pilates, por ejemplo? Porque el pilates también, porque yo quería conectar también conmigo. Entonces en el yoga siempre tenemos unos 10, 15 minutos, 20 minutos para meditar y es como esa intención, como darme ese tiempo para mí. O sea, sé que hay una clase, sé que hay alguien esperando, sé que, o sea, es como, tengo yoga. O sea, como, si lo pongo para mí, si a veces me pongo como responsable, a veces lo paso. Y eso pasa muchísimo. Y quiero que te lleves de este episodio esto. No te dejes de última. Y nos vamos a quitar muchas creencias limitantes, pero en esa lista de pendientes que no seas la última. Y yo lo trabajo todavía actualmente, o sea, es un trabajo de tiempo, porque es recalcarte y recordarte que tú eres valiosa y que necesitas tiempo para ti. Entonces yo a veces he pasado semanas sin ir al yoga porque estoy en un lanzamiento. Y como, no, o sea, no, o sea, una hora al día es lo que pido. Y ni siquiera son todos los días, es lunes, miércoles y viernes. Entonces, yoga, para mí ha sido mi momento de recarga. Hace poquito, bueno, ya hablaremos de esto porque yo estoy por lo menos muy apasionada. Hay una herramienta de autoconocimiento que se llama el diseño humano y nos habla de tipos de energía. Y yo detecté hace poco y soy consciente de que mi energía no es muy constante. Es decir, yo me descargo muy fácilmente, yo doy todo de mí en algo y luego necesito recargar. Luego hay personas que tienen como mucha energía y se pueden levantar como muy constante todos los días y he añadido a mi día a día siestas de 45 minutos entre la mañana y la tarde como para recargarme. Para mí ha sido un cambio brutal. Antes llegaba a los viernes destruida. O sea, ahora así como yo le decía a Leo, a mi novio, le decía, no puedo más, porque estoy llegando los viernes así, o sea, que no ni siquiera quiero abrir el ordenador un viernes, porque estoy así, porque me siento así. Y claro, empiezo a vibrar desde la queja, pero después soy consciente y digo, ¿y qué puedo hacer? Entonces, descubrir esta parte de cómo era mi energía, cómo necesitaba yo para que fuese un poquito más constante, las siestas me han funcionado brutal. Y otra cosa, ya para terminar, otra cosa que a mí me sirve muy en particular es rodearme de personas que me recarguen. Lo hablabas al principio. Un grupo,
una comunidad, amigas emprendedoras. Yo venía de muchas creencias limitantes en base a los vínculos con mujeres. En mi familia, en mi entorno, se escuchaba mucho de que las mujeres éramos envidiosas, de que las mujeres, no, 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 mejor yo soy mejor de amigos hombres, a mí se me da mejor estar con hombres, ¿no? Yo era de esas personas que decía eso y para mí emprender me ha conectado con mujeres tan maravillosas que me ha permitido conocerme a través de ellas, me han hecho de reflejo, me han hecho de amiga, de confidente, o sea, de todo. Y a mí el rodearme de personas muy puntuales que me recargan y que me dan su aportación y que me dan ideas y que me dan de todo, incluyéndote, Eri, eres una de esas personas luz Mm. que te recargan. No solo recarga a nivel personal, sino a nivel de negocio, porque a veces el negocio te descarga. Y a mí algo principal que no lo tocaste es que Eri es una crack creando marcas hermosas y conectadas contigo y con tu esencia. Y yo venía de un momento de mucha descarga con el negocio, desde mucho esfuerzo, y estaba hasta desconectada de mi cliente ideal, y con una sesión con Eri fue como, hasta me puse a llorar, me acuerdo, fue como, Sí. volví a recargar ese amor por mi negocio, volví a conectar con esos servicios, con esos productos, con esa comunicación que tenía, y eso es gracias a que me he permitido también abrirme a personas y a relaciones, porque si te pasa como a mí, yo decía hace 3 años, es que yo no sé ser amigos, es que yo no tengo amigos así como de toda la vida, es que, ¿qué pasa? Pero realmente esas limitaciones las tenía yo por dentro, un miedo al rechazo, un miedo a realmente relacionarme íntimamente con alguien, un miedo al abandono, miedo a cosas que, bueno, que ya iremos hablando, pero el permitirte relacionarte, el permitirte conocer a más personas, a mí, al día de hoy, me recarga. Esos son como mis 4 tips. Resumo, días sagrados, tiempo para ti para recargar en el yoga o alguna actividad física que es importante, siestas que hago y rodearme de personas luz que me recargan. ¿Y tú qué Ay, tal? qué bonito, Jo. Sí, bueno, creo que compartimos varias de cómo nos recargamos, porque aparte siempre las platicamos. En mi caso, ¿cómo me recargo? Uno, y no lo hacía antes, o sea, obviamente yo empecé mi, mi negocio muy diferente, o sea, igual como dice Jos, con horarios y que, o sea, porque vienes de esta creencia limitante, de verdad, o sea, de cómo tiene que ser la vida, de cómo tienes que trabajar. Exacto. Oye, y muchas de las emprendedoras yo lo he escuchado, ¿eh? Es que los primeros años tienes que matarte emprendiendo y es que los primeros años tienes que, no vas a dormir, no vas a hacer nada de tu vida y entonces tú te la crees. Y ojo, cada negocio es diferente, cada persona es diferente. O sea, primero quítate esa telaraña de como le fue a la de al lado, te tiene que ir a ti. Bendito sea, tú estás construyendo tu propio negocio. Entonces, si tienes que trabajar mucho o tienes que trabajar poco, tú lo vas a definir. Es tu poder. Lo que pasa es que a veces nosotros cuando empezamos a emprender, no nos sentimos tan poderosas de tomar esas decisiones. Y yo te digo hoy que sí las tienes y que si eres tan poderosa de tomar esas decisiones. Así que lo primero que puedo decir es que a mí me recarga entender mi flexibilidad. O sea, no sé cómo explicárselo, pero a mí me da mucha paz el decir, yo lo decido. Eso me recarga, o sea, porque me recarga como en el empoderarme a mí como mujer, como la dueña de mi negocio, el decir, yo lo decido. Entonces, cuando de repente es así como de el agobio y 20 cosas y tengo que hacer, okey, yo decido a qué hora lo voy a hacer, ¿no? O sea, tal vez es como medio, no sé, como raro, pero a mí me recarga mucho el saber que tengo libertad de decisión, ¿no? Es nada más el tenerlo en la mente, como en esta parte de la flexibilidad. Ese sería uno, como que siempre me estoy recordando a mí misma. El segundo es, me recargan cosas bien sencillas como salir a que me dé el sol. Cuando estoy de verdad como saturada, que sí estoy trabajando y que tengo que hacer cosas o cualquier otra cosa, en mi vida personal,
trato de salir a tomar el sol, se los recomiendo muchísimo. Nada más cuando sientes esta energía del sol, hay un poder en el cuerpo humano, que no lo digo yo, sino lo dice también la ciencia, tiene, te genera sustancias que al final del día pues te ayudan a regenerar muchas emociones y a regenerar mucha energía. Entonces, el sol es maravilloso, háganlo, o sea, no pueden estar un día sin tomar el sol. Yo por eso soy amante de trabajar afuera, o sea, yo si me puedes a trabajar todo el día en mi casa, me siento baja de pila y yo ya me sé leer. Entonces, cuando tengo que trabajar full y voy a dejar a mis hijos y sé que tengo que hacer un montón de proyectos, yo literal me voy, los dejo y después me voy a algún lugar bonito a trabajar. Y yo tengo que ver árboles en donde estoy trabajando y tengo que poder tener como este ratito de salir al sol, que me dé el sol, después seguir trabajando. Eso a mí me recarga muy, muy, muy cañón. Me recarga muchísimo también paisajes increíbles, cosas bonitas. Yo sí quiero trabajar en lugares bonitos, o sea, y si digo, yo soy la que decide dónde va a trabajar, pues me busco lugares bonitos. O sea, a mí un buen cafecito, a mí un buen parquecito, a mí un buen lugar donde pueda, crear, me recarga muchísimo, ¿no? Porque aparte también conoces gente, que esa es mi tercera. A mí me recarga enormemente gente. O sea, yo tal vez un día no voy a trabajar en la mañana, pero me voy a ir a tomar un café con una emprendedora o con una amiga o con una clienta. No saben cuánto me recarga a mí volver a platicar con clientas. O sea, y lo he descubierto que las semanas pasadas hice como roadshow con clientas que no veía en pandemia, porque son clientas que yo conocí en pandemia que jamás nos vimos las caras. Y yo, te tengo que conocer, o sea, no me importa. Bueno, nos conocimos y hagan de cuenta que esto fue mágico. Qué bonito conocer gente, qué bonito abrazar gente, qué bonito verlas físicamente. Entonces, a mí me recarga muchísimo. Yo soy de las personas que sí se recarga con gente. Entonces, esa también sería algo que yo hago para recargar. Y la otra es reconectarme con lo que amo, ¿no? Sea lo que seas tu familia, sea tus hijos, sea tu negocio y sea todo. El recordar el para qué estás haciéndolo todo desde el amor que le tienes, porque yo sinceramente, y siempre ha sido mi filosofía, para mí los negocios se hacen desde el amor y desde el propósito, no desde el dinero. O sea, yo no construyo negocios desde el dinero, obviamente por generación y por lo que tú al final del día estás haciendo, llega el dinero, pero para mí se hace desde un propósito mayor, ¿no? Que es querer transformar algo, querer mejorar la vida de alguien. Entonces, me recarga muchísimo volver a entender y a conectarme con ese propósito de decir, lo estoy haciendo aquí porque sé que estoy ayudándole a tal persona a que su vida sea mejor. Me reconecta muchísimo y me conecta muchísimo y me recarga muchísimo ver mensajes de mis clientas diciéndome todo lo que les ayude. Uf, eso es gasolina pura para decir cuando quieres tirar la toalla, yo sé que lo estoy haciendo por esto y me mueve muchísimo. Entonces, esas serían como mis lecciones de que me recarga y que creo que todas pueden estar haciendo. Tengan una carpetita ahí con sus comentarios y sus recomendaciones de clientes y no saben cómo les va a ayudar cuando se sientan bajonas de pila para decir, claro que estoy aquí en este negocio y lo voy a seguir haciendo por toda mi vida y voy a ser muy feliz haciéndolo. Entonces, esa es gasolina pura. Y pues listo, esas son, querida Jos. Me encanta. Yo a esa carpetita le coloqué el nombre de palabras de amor. ¡Qué bonito! Y capturas, audios, todo eso lo hice al principio y fue como, wow, esa validación, porque realmente cuando emprendes te empiezas a validar a ti misma y empiezas Mucho. realmente a tomar esa fuerza, ese poder interior. Así que me encantaron, voy a aplicar algunas. La idea es, ya para cerrar, que nos escuches, que lo pases por ti, que digas, wow, voy a intentar esto y voy a ver qué tal, cómo me va. Y nada, y recordar, porque a veces esa parte que decías al principio de, bueno, el primer año, yo lo decía, el primer año es matar o morir. Vamos, a por todas. Trabajar todo lo que tengas que trabajar porque luego descansaré. Ese luego descansaré, eso no llega. O sea, porque empiezas a adaptar tanto ese estilo que eso es mentira. O sea, no cuando tenga equipo, no cuando haga un lanzamiento y facture tanto, no cuando, y pasa el tiempo y no. Entonces entender que esto es un estilo de vida y que hacerlo desde el inicio, con amor,
con intención, con conciencia y entender que, o sea, yo como emprendedora, yo no veo el día dentro de un año decir, bueno, cerré mi negocio. Ya yo no lo veo así, ya yo lo siento como de aquí a largo plazo, o sea, como una relación hasta viejitos. Entonces, imagínate si en una relación de amor dieras todo, o sea, todo de ti, un montón. ¿Qué pasaría? O sea, ya te agobias, no quieres más. Entonces es un camino y verlo así a largo plazo es como, wow, un día a la vez, ¿no? Así Un día a que, la vez y constancia para llegar hasta el final, porque al final nos tronamos y yo he visto muchas emprendedoras tronarse el primer año innecesariamente, sí, innecesariamente. Y también prueba, o sea, si de repente no te está sirviendo, porque muchas al primer año también le hacen caso a cualquiera, ¿no? Entonces es que dijo que se tiene que hacer esto, es que dijo que tiene que pasar eso, y ahí vamos, ¿no? Claro, es que le tienes que hacer. O sea, yo me creé con modelos de negocios de otras personas que decía, es que así es, claro, ya lleva tantos años en emprendimiento, que claro que así debe de ser. Y no era cierto. claro, Eso era lo que le funcionaba tal vez a esa persona, pero no sabías atrás cuántas cosas que no eran buenas había. Y eso es otra cosa porque siempre se las digo a mis clientas, no te dejes apantallar por emprendedoras que tú veas en redes sociales y que digas, wow, es que no inventes 200,000 seguidores, es que no, estaba seguro, o sea, tiene un mega negocio. Yo he conocido muchas de ellas desde adentro, viéndolas ya, sus negocios y, oh, sorpresa, no tienen negocios ni establecidos, no tienen cosas sostenibles, solamente es una imagen. claro. Entonces, no te dejes descargar por cosas que ni siquiera sabes que sean realidad. Las redes sociales no son la realidad. Uf, temazo, Entonces, temazo para un sí, episodio temas. entero. Oye, sí, tenemos que hablar de eso, de cómo vienen Así que las redes sociales. quédate, Pero que quédate en estos episodios que vienen. Gracias por estar, por escucharnos. Y este es el primer pasito. Queríamos que, bueno, supieras este concepto de nosotras, que nos conocieras un poquito más. Vamos a tener invitadas hermosísimas también, porque queremos que veas otra visión de cómo se recarga a otras personas, otros temas. Así que muchísimas gracias por estar de nuestra parte. Súper bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Primero, ver nuestra página web si quieres conocer un poquito más, es recargaemprendedora.com y nos puedes seguir por Instagram, que ahí vamos a dar tips, cositas, contenido, todo lo que necesites para recargarte. Este espacio es para ti, estos 30, 40 o lo que dure, porque aquí fluimos también en este podcast. Si este espacio para ti te ayuda para en la mañana tomarte ese cafecito con nosotras o en la noche para escucharnos o cuando estás manejando lo que sea, que este espacio sea para recargarte, que esa es la idea. Así que ya sabes que nos puedes seguir y seguimos en otro episodio. bye. Bye.